estratégico de la campaña de Mariano Rajoy de llevar a su ministro de Exteriores a debatir a Can Godó con el que puede ser, proclamarse este domingo presidente de la República de Cataluña, para hacer comparaciones con Katanga, con Argelia, con Texas y no sé con cuántos países más. Yo es que vi el decorado y como conozco a Margallo, dije, Pepe Raga, buenos días. Buenos días, Federico. Digo, no veo más. O sea, la fatuidad de Margallo, a mí tengo un problema, y es que cuando veo un vanidoso tan vanidoso, no tengo diabetes, pero es como si la tuviera. Tengo una subida de azúcar que me la prohíbe mi temperamento. Es decir, no puedo, me enfado. Así que me fui a ver cómo el Celta le metía 4 al Barça, para compensar, ¿no? Ya estaba Godó metiéndole 4 a España. Ya sé que sí. Son unos personajes que dices, ¿realmente se sienten salvadores? Se sienten encantados de conocerse. Sí, sí, por eso. Pero todo el marianismo es así. Ves a Mariano, a Moragas, a Soraya, a este inútil. Hasta Fernández Díaz está contento de sí mismo. En lugar de reprocharle a la providencia haber sido tan cruel con él. O sea, tendrían que considerar que en este mundo todos somos pichi-pichi. Pichi, este es pocho. Bueno, Tomás Cuesta, buenos días. Muy buenos días. Bueno, tú estuviste viendo... sí, por internet, sí. Claro, sí. Estuviste viendo el debate. Streaming. ¿Qué impresión te produjo? Patética. Pero bueno, no, amiga, cuantos estaban conmigo, que alguno era catalán, por cierto, y preocupado por este asunto. O sea, yo creo que la actitud... Primero, Junqueras utilizó, en efecto, todos los argumentos que le había regalado el gobierno. Es decir, estoy encantado de que un ministro de España, más aún el ministro de Exteriores, esté aquí. Esto sí. Para mí ya es un éxito de inicio. Y ya está, ya ha ganado el debate. Ya está, sí. Y luego le puso ante las contradicciones sobre la nacionalidad que había expresado el presidente del gobierno y las que se... Bueno, en realidad las que se había inventado Alsina, que no es verdad, que lo que dijo Alsina, eso es el argumento de Convergencia. Pero no es verdad que lo diga la Constitución. Hoy, por cierto, Arcadi Espada le dedica su columna a Alsina y dice que fue una mentira, pero dice total. Que la mentira viene a justificar de alguna manera la mentira porque dice Arcadi que entra dentro de las reglas del juego del periodista y del periodismo. Bueno, Arcadi es capaz de justificar cosas, pero esa no es justificable, sobre todo porque estamos hablando de la legalidad, de la unidad de España. Y además es que el problema es que ahí se está creando, perdón por la interrupción, es que se ve venir, el Frente Soraya es que se ve venir. Sí. El Comando Rubalcaba, Soraya ha recompuesto el Frente, yo recuerdo, me parece que fue Vieito el que hace ya un mes, dice, es que Soraya, que ve que ya con los informes Pelícano y todo esto, empieza a caer en desgracia, porque la temen más que un nublado, dice, está con tal de ser candidata o de entrar en el gobierno, quitándose a Mariano, es capaz de cualquier cosa. Y entonces necesita un cinturón mediático, porque claro, ella es de una fragilidad lamentable. La Sexta ya la trata como la trataba Cebrián, con guante tal. En Onda Cero coloca a su chico de propaganda nada menos que hacer el programa de la noche, de opinión, 4 horas. O sea, que es de una obscenidad. Y el de la mañana va al Sina, que claro, no es Herrera Carlos, y va y le dice una mentira como un piano, que además no se sostiene de ninguna manera, porque si tú te cargas la Constitución, evidentemente cualquier cosa que hubiera, que no la hay en absoluto, por supuesto quedaría absolutamente abolida, quedaría a merced del Estado. Lo que dice es que el que no renuncie a su nacionalidad, claro, cuando coge otra la pierde, y puede intentar conservarla si le dejan. ¿Qué vas a dejar encima de que se van y te rompen el Estado? Pero por supuesto que no. Pero depende, te la tienen que conceder. Es mentira que automáticamente la tengan, lo que decía ayer Junqueras. Somos automáticamente ciudadanos europeos. Vosotros no sois ciudadanos de nada, claro, sois españoles. Claro, y mientras seáis españoles sois algo. Y si no, no sois nada. Y en lugar de eso, se pone a hablar de Argelia, de Texas, de Katanga, habló de Katanga. Eso es para demostrar su conocimiento, su conocimiento del mundo. ¿No? Es la flatulencia vanidosa. En efecto, y al final el problema es que todo este asunto, al final, a lo único que afecta es a si les va a ir mejor
o peor. Si nosotros nos va a ir mejor o peor. No, así se vulnera la legalidad, si se ofende a la gran mayoría del país, si España deja de ser un sujeto político y pasa a ser otra cosa. No se sabe eso no interesa. Bueno, es decir, el problema es si vas a aportar más o vas a aportar menos. No, pero además que eso ¿cómo va a ser? Es un argumento. Pero podría haberlo sido. Es decir, si ustedes se cargan España, pero además no usó el argumento fundamental. El otro día publicamos los datos de convivencia cívica catalana de las exportaciones reales. Es decir, ustedes, su primer importador es Aragón. Ah, claro. Y como es el primer importador, porque ustedes no tienen nada que exportar fuera del mundo, solo al mercado cautivo español. Claro. O sea, resulta que Cantabria importa más de Cataluña que Estados Unidos, La Rioja más que Gran Bretaña y Aragón más que Francia. Ustedes no van a exportar nada, ustedes van a ir al paro, pero por inútiles, y además por traidores, y desleales y desagradecidos. Tienen un mercado cautivo desde el Aracel Cambo, hace más de un siglo, y lo van a perder. Y además van a seguir siendo españoles de segunda, porque usted irá a la cárcel por golpista. Bueno, ¿cómo va a decir eso? Don Flatulencias, nada. Pero lo que más me chocó, Ana Samboal, buenos días. Buenos días. Es el escenario, que ya daba por hecho el triunfo, ya estaba en Cataluña con el circulito, parecía Eurovisión. La imagen, nada más empezar la imagen ya te decía lo que significaba ese debate. Hizo muy bien la lectura Oriol Junqueras, estaba sentado frente al ministro de Exteriores del Gobierno de España. Yo creo que Margallo quiso jugar a ser el hombre de Estado que iba a convencer a los catalanes de que se quedaran. Yo creo que debe haber visto muchas cosas sobre la campaña del referéndum de Escocia. Jugó a la frase de Gordon Brown de les queremos, quédense con nosotros, pero no tuvo los argumentos de un hombre de Estado. Utilizó el discurso que estamos viendo en los últimos días, que es el discurso del miedo, de si se van ustedes les va a pasar todo esto, y del amor. Todo esto. Como si esto fuera una cuestión de amor. Efectivamente, en vez de utilizar el discurso de esta es la ley, el Gobierno de España está obligado a cumplir la ley y además queremos cumplirla y ustedes no pueden hacer todo esto. Pero claro, la primera decisión que tendría que haber tomado, en mi opinión, era no sentarse jamás en ese plató y frente a Oriol Junqueras. Claro, Gordon Brown por lo menos era escocés. O sea, que sabían de qué estaba. Ese referéndum era un referéndum legal. Bueno, pero estamos hablando de es un referéndum que promueve la Gran Bretaña. Es que el escenario es diferente. Y aparte que Escocia ha sido 300 años independiente, reino católico, rebelado infinitas veces en armas y tal, apoyado, por cierto, por España. Y por Francia también, cuando nos traicionaba. Francia apoyaba y traicionaba según los días. Pero es que el discurso de Margallo de ayer ni siquiera fue el discurso de un estadista. Fue el discurso de un vanidoso patán, porque utilizó argumentos que no tocaban, pero si el único argumento es la ley. Pero claro, antes dábamos la última noticia esta que saca Eduardo Inda, en el OK Blog, que es OK, es como se va a llamar lo de Inda, se llama. Bueno, 400 millones ha movido el pequeño de los Puyol, Oriol. La Pantoja está en la cárcel por uno. O sea, están sueltos todos los Puyol. Pero claro, ¿qué va a decir Margallo? ¿Os vamos a meter en la cárcel? Si hace un año mandó a la Fiscalía por el referéndum ilegal y ni siquiera les han tomado declaración, porque lo ha impedido Mariano y por supuesto Margallo y el Moragas y la Sánchez Camarga, que por cierto apareció el otro día. Es que es una cosa, el argumento de por qué Margallo. El otro día, Xavi García Albiol, que es un hombre meritorio que está haciendo una campaña lamentable, es decir, yo no sé quién pensó que eso podía arreglar algo. Si lo hubieran dejado solo, tal vez. Pero claro, es el candidato, o sea, es Xavier García Margallo. Claro. O sea, es un candidato contra Ciudadanos. La única preocupación de Mariano es a ver si saca tantos votos como Ciudadanos. O impide que Ciudadanos tenga un gran resultado. O sea, es toda la cosa. Pero aquí se le escapó. Dice, no, es que parece que le dijo al presidente que como habían estado juntos en el Parlamento Europeo, que lo conocía y que se llevaban bien, que eran amigos. Dice, pero vamos a ver. Y ese, de verdad, ese es el argumento.
yo lo conozco, yo lo conozco. Dejádmelo, Y yo mimé conmigo. García Albiol es que tenía que defender lo indefendible, porque se nota que ese debate no le gustaba nada. Pues pero hoy en la prensa la verdad es que Margallo no sale mal parado, en los editoriales y en las informaciones. Margallo combate con datos y leyes la retórica secesionista de Junqueras, dice por ejemplo en su titular ABC, pero hay una anécdota que la lleva a su portada el diario La Vanguardia. Hay que decir que solamente hay 2 diarios que no lo presentan en portada la noticia: El Periódico de Cataluña, como es lógico, y El País. El País tampoco lo lleva a noticia de portada y, sin embargo, sí que lleva una editorial, la primera parte, a los ciudadanos de Cataluña, donde llama al voto. Dice que quienes confiando... ¿Este de Felipe Cebrián o de Juan Luis González? En el desafío en serio se deje tentar por la abstención, se arriesga a que su futuro lo decidan o configuren otros que sí van en serio y a por todas y sin importarles la burla de la legalidad a la mayoría social y al Estado común. Este es el periódico, pupilo de Pujol, que durante 35 años ha estado insultando, no criticando, insultando, atacando y vejando y calumniando a todos los que nos hemos opuesto a la tiranía nacionalista. Juan Luis Cebrián. Bueno, pues aquí está la primera parte de este editorial. Hombre, decía, imaginamos que continuará mañana. La COPE, cuando estábamos en la COPE, llegó a hacer un editorial comparándonos con una radio que en Ruanda llamaba degollar Hutus o Tutsis. O sea, este es Juan Luis Cebrián. Bueno, afortunadamente nadie lo lee. Es más, como Soraya caiga, nadie lo va a comprar. Y tendrá que cerrar esa ruina, porque han saqueado, se han llevado una pasta de 23.000 millones de euros. En ningún sitio del mundo hay una empresa con esa deuda que, salvo que esté sostenida por un Estado de tipo soviético, siga adelante. Esta es Soraya. ¿Y de qué ha servido tanto Soraya.cat? ¿De qué ha servido? Para que ahora le aticen a Mariano día sí, día también. Eso sí, cuiden a Sorayina. Estén asustados. A ver si todavía cae una tele. Ahora aspiran a una tele. A una tele. Pero no la deben ver clara, porque ahora ya un día palo, otro día calentito. Depende de si las otorga Soria o Soraya. Exactamente. La anécdota que os decía la lleva La Vanguardia, que por supuesto abre a toda página con el debate. ¿Cómo titula Margallo y Junqueras chocan por la doble nacionalidad. El duelo en 8TV entre el ministro y el líder de Esquerra fue cordial y servírselo en razonado. bandeja. Y la fotografía de portada con los dos dándose la mano. ¿De tú o de usted? Margallo preguntó antes del debate cómo se trataba. Junqueras prefirió de usted. Es un ministro. Ambos fueron muy corteses. Es el Estado español negociando con Cataluña su independencia, la del Estado español. Por eso. O sea, a ver si Cataluña nos concede un poco de independencia. Claro. De verdad, mira que ha habido... No digo decapitaciones y fusilamientos, en España no hay pena de muerte, pero por muchísimo menos que lo que están haciendo Rajoy, Margallo y tal. O sea, Antonio Pérez tuvo que huir y aún así lo pillaron y estuvo un año en el castillo de Turégano por una traición mucho menor que la de Margallo, muchísimo menor. Sí. Lo que no sé es cómo se escapó el tío. Se presentó en Aragón, porque es una... Es que yo Felipe he visto II... la celda. Sí. No, pero es que la celda estaba excavada en la roca y solo se podía entrar por arriba, por un agujero. El tío se escapó, salió. Se presenta en Aragón y al pobre Lanuza, que era un chavalón, que, bueno, el Justicia de Aragón luego le hemos dado mucho bombo, pero nada, no pintaba nada, era una cosa hereditaria. Los Lanuza lo tenían como si hubieran tenido una sedería o hilaturas, Fabra y Coats. Como todo en el reino de Aragón. Exacto, pero bueno, era una cosa de broma. Hereditaria. Y va y convence a este pobre chaval de que se enfrente, en virtud de unos fueros de no sé qué siglo, a nada menos que a Felipe II. Sí. Se enfrenta y mientras él se enfrentaba, el otro huía a Francia. Claro. Y era decapitado, claro, el pobre Lanuza, tontico el pobre. El pobre no tenía culpa, pero hombre, te enfrentas al rey. Otra cosa fue lo de Teruel y Albarracín, que por unos impuestos es la última rebelión interna de verdad que ha habido en España hasta la secesión de Cataluña por 2 veces. Teruel y Albarracín nos rebelamos, oye, y luchamos, ¿eh? Es que éramos 4 gatos, pero con un genio. Es que la leche que tenemos en esa zona, que no nos subieran los impuestos y al final, aunque vencieron, bajaron los impuestos. Es que ahí se discutía algo mucho más tangible. Hombre, o sea, el rey nuestro señor puede mandarnos obedecer. Ahora, más allá del diezmo, no, O sea, la mayoría de las rebeliones que ha habido en Europa
incluso revoluciones han sido por los impuestos. Claro, Estados Unidos todo empezó por el impuesto del té. O sea, Bueno, y dos entrevistas hoy importantes, sobre todo les recomendamos la de Libertad Digital con Albert Rivera, la hace nuestro compañero Mariano Alonso, y la de Pablo Iglesias en El País, porque son complementarias. Pablo Iglesias, habla abiertamente de lo que puede suceder a partir del próximo lunes, esa alianza, ese frente de izquierdas. Un gobierno de extrema izquierda, que es lo verosímil. Y responde a Albert Rivera en libertaddigital.com, dice que que a quien quieren engañar estos señores cuando su candidato, Franco Rabel, votó sí el día 9 y es independentista, se ha declarado así públicamente y cree que Podemos, y en este caso Pablo Iglesias, ha cometido un error histórico. Bueno, pero ahí yo creo que Rivera se ha dejado llevar un poco por la politología y habla de encuestas. El problema en Cataluña no es de encuestas. Bueno, ya lo sabe él, que no es tonto. Quiero decir que entiendo que haga ese discurso, pero Pablo Iglesias, como es un enemigo de España, Pablo Iglesias es como Fernando Trueba. Se han acostumbrado a escupir en el plato donde les dan de comer. Y entonces, como viven de eso, de odiar a España y a todo lo que significa España, a ellos les gustan las ricotabernas, les gusta Chávez, les gusta todo lo que sea antiespañol, naturalmente que se van a aliar con los separatistas. Pero él está haciendo a lo largo de toda la campaña un mensaje muy ambiguo. Bueno, que sí, para recabar votos, para sacar votos. Habla del derecho a decidir. Pero hoy por primera vez ya dice que sea, dando por hecho que sea el más votado, cuando él sabe que no lo va a ser, que va a ser más votada la izquierda que Podemos, y naturalmente que ellos. Dice, hay un momento, no sé si es ahí, o lo dijo ayer oralmente, que o Junqueras o él llama a Rabel a Franco Rabel, no sé por qué quitarle el apellido de su padre, Franco Rabel, porque además, si le duele, chico... Es una cosa freudiana, matar al padre. Toda la vida con Franco, el padre, el abuelo y el bisabuelo, a saber. Pero es que, dice, el más votado, el que tenga más, si nosotros somos los más votados, el presidente es el nuestro, como no vais a ser los más votados, apoyaréis al otro de presidente. Y además sale perfectamente, encaja con todo lo que sabemos y tenemos. Pero siempre ha sido igual, es decir, el 31, bueno, no llegó a ser así porque no hubo, pero casi, con Maciá. En el 34, así, es decir, al final la izquierda se lleva toda la izquierda supuestamente nacional. Y Cambó ya estaba asustado, después de haber sido el Pujol del siglo XX, porque Pujol lo inventa Cambó. El Pujol, como decía el propio Pujol, de la puta y la Ramoneta. Ya un día hasta que le dijeron, usted tendrá que elegir alguna vez entre ser el Bismarck de España o el Bolívar de Cataluña. Pues las dos cosas no puede ser. Pues lo fue, hasta que naturalmente la radicalización que el propio Cambó había producido en la sociedad catalana... Que permite porque claro, son catalanes. Pues claro, y como son catalanes, lo que decía Boadella, yo tengo hecho lo diferencial. Ustedes no tienen nada, ustedes no, ustedes son españoles, ustedes tienen que pagarme. Monarquía, República, Cataluña. Exactamente, eso es que es la definición de un oportunista, de un canalla que, por supuesto, cuando llega la guerra civil se va a apoyar a Franco, pone su dinero, monta, por cierto, el mejor servicio, el único servicio de propaganda en Francia que monta, que pone Cambó. Pero, por supuesto, cuando ya le han salvado la fabriqueta y tal, en el 42 ya está diciendo, ay, este Franco no me gusta. Ah, pero de rodillas en Burgos te gustaba mucho, lo veías altísimo, ¿no? Esa colección de ratas. Pero, por supuesto, en el 34 ya tiene la Esquerra. Y después, naturalmente, lo que él ha producido es Mori Cambó, Visca Maciá. Exactamente. Ese es Joróbate, igual que ahora, no Mori nuevo. Pujol, Mori más, Visca Junqueras. Ya está. ¿Y qué va a hacer el Franco Rabel? Pues tocarle el Rabel y la zambomba a Junqueras. Ser los charnegos agradecidos. Están reeditando lo de siempre. Lo del PSC con Convergencia lo va a reeditar Podemos con el Junqueras. No, y en esa lista está trufada de independentistas. Es decir, lo único que puede pasar es que lo de ese montaje, esa estructura de Podemos reviente y acaben apuntalando. Sí, pero reventará después de llevar al poder al otro. Yo creo que después de... A eso me refiero. Pero Iglesias no va a perder de vista que tiene en 2 meses las elecciones generales.
Y ahí hará lo que a él le convenga. Pero lo que a ellos les conviene solo piensa en él. Pero sí, pero las elecciones es liquidar al PP. Pero por supuesto, como siempre. Ese es el objetivo, pero su posición en Cataluña será la que más réditos le dé después. Pero igual que Mariano, igual que Pedro Sánchez, están jugando a lo suyo, pero después del resultado de Cataluña y de las consecuencias inmediatas que se van a producir, o sea, si teniendo todo el poder España pasa lo que pasa, cuando se vean más desautorizados por unos resultados que además a saber quién los contará y cómo. Y además, pero hombre, si el otro día condenaron al Ministerio del Interior por trucar, por unos concursos fraudulentos para contar los votos. Sí. Pero si en el Estatuto de Cataluña, el primero, el de Núria, que se saca a votación, es el 95% el que la apoya, que no hay pucherazo. Hasta Bulgaria no había habido un pucherazo en Europa tan exagerado. Vete tú a saber qué votarán en Gerona y quién cuenta los votos. La primera misión de Interior es que evitar que haya cualquier fraude en estas elecciones. Interior, Fernández Díaz, y el fraude es él. Es que además de fraude se podía llamar. Aquí ya no hay ningún los políticos ya no controlan el proceso. Nada. El proceso. Eso es el problema de Iglesias. Iglesias, si piensa que todavía controla esto, igual que la MAS no controla a la gente que sale a la calle, claro. Ya está fuera de... Cuando sacas a la masa se mueve y se desenvuelve ya sola. Iglesias tampoco. Iglesias... Pero además, él sí cree que lo controla. Pero no lo va a controlar. Que no puede. No, porque hay un componente que es el sentimental, el fanático, que él no puede controlar. Es una lista de gente y tú la dejas ahí, esos señores tendrán su escaño y te pueden hacer caso o te pueden no hacer caso. Pero él va a intentar llevar el agua a su molino. Bueno, pero por supuesto. Yo lo que veo, a mí me da la impresión, mi interpretación de los pronunciamientos de Iglesias es que él lo que quiere es tocar poder para controlar información. Porque entonces te da la versión que él crea conveniente. No, pero hay una cosa, vamos a ver, Iglesias quiere, como todo leninista, trocear al enemigo. Claro. O sea, ¿cuál es la contradicción principal? Cargarse al PP. El PP, que además es España, es el partido, no esta esclerosis lamentable de presidente, ni tampoco esa flatulencia vanidosa del ministro de Exteriores. Pero el PP sigue siendo el partido importante de España, porque el PSOE son unas taifas, hay un poder andaluz del PSOE, el de Susana Díaz, y hay un declive del PSOE en toda España, protegido básicamente por Prisa y por los medios de comunicación afines, Comando Rubalcaba. Pero Iglesias piensa, vamos a ver, vamos a la coalición. Vamos a la coalición. Nosotros somos los bolcheviques y estos son los mencheviques. Aunque yo diga mayoritarios, sé que ellos son los mayoritarios. Luego me los voy a cargar. Claro. Es decir, si yo llego al poder con el PSOE, en un año pongo en marcha un proceso revolucionario. Después del PP, me cargo la monarquía, que es muy fácil, además el PSOE, como es tonto, me va a seguir, y monto en la calle una dinámica revolucionaria, igual que la que hay en Cataluña, pero igual que la que ellos han querido montar y la que montó ya el PSOE contra Aznar. Pero si es que está inventado. Igual, es una izquierda que no respeta la democracia más que cuando gana. Y entonces no es democracia, es la ley del embudo. Y por supuesto que lo va a hacer. Te voy a decir, y hace bien, desde su punto de vista. Claro. Tiene toda la lógica. Ahora, claro, si tienes enfrente a chantillís y antiguas como Margallo, vamos, es que le ganas sin levantarte de la cama. O sea, bueno, Colacel, Federico, ¿a quién se lo enviamos hoy? Pues chicos, no sé. A Margallo no. A Margallo le mandaría ácido sulfúrico. O sea, a Margallo nada. Yo... Junqueras, que no, yo creo que a Iago Aspas, que ayer dio una alegría a los catalanes españolistas. Porque qué 2 goles marcó al Barça. Tremendo. No, pues venga. Iago Aspas. Gran jugador del Celta. Iago, has dicho que se llama. Iago Aspas. Iago Aspas. Sí. Oye, qué nombre y qué apellido más. Santiago. Santiago. Sí, es el nombre a los niños ahora les ponen Iago. Ya, si es que es el nombre. Iago es el nombre primitivo. A mí me gusta más que Borja, sinceramente. A mí me gusta más Santiago. Sí. Pero imagínate que yo me llamara Sanfede. O sea, pues no es lo mismo. No, o sea... Bueno, Colacel, que lo puede encontrar en su farmacia de confianza y el Celta de Vigo. O en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, y además Raúl Vilas por fin ha podido levantarse. Tenía
tal apoplejía de satisfacción que yo pensé que hoy no se iba a poder incorporar a sus labores y tal, porque fue tremendo. Es que además, presidente gallego aquí. Aprovechando, se lo enviamos también a él. A Raúl, y además porque creo que cuando por segunda vez falló Piqué y por segunda vez le robaron la cartera y marcaron un gol, bueno, creo que fue un momento extraordinario. Bueno, y en el Corte Inglés, Elia. En el Corte Inglés tenemos 24 meses para financiar muchos productos de electrónica y electrodomésticos, o sea que está muy bien, son todo facilidades. Por ejemplo, lavadora Bosch de categoría energética A++, 8 kilos de carga, 425 es el precio. Portátil Acer, procesador Intel Core i3, 4 gigas de RAM, 399 y hasta un 20% de descuento en televisores LED con resolución 4K. Eso es una resolución total, vamos. 901-122-122, ahí pueden llamar para informarse de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana, el domingo 27, que estamos abiertos, patrocinamos al equipo olímpico español. Me alegra. Bueno, y en unos instantes Alberto Núñez Feijóo en Es la Mañana. En Es la Mañana de FJL pueden dejar ya sus preguntas hoy con el hashtag Feijóo con Federico. ¿Por dónde van hoy los seguidores por internet? Muchas cuestiones para el presidente de gallego, con vistas a su futuro inmediato. Bueno, hay que decir que hay elecciones pronto. Hay elecciones en Galicia, pero también hay elecciones generales. Sabemos que el candidato va a ser Mariano Rajoy, pero muchos ven al presidente gallego como una baza a jugar en el futuro más inmediato del Partido Más que nada, Popular. porque es que al PP le han quedado 2 presidentes regionales, Feijóo todavía y Cifuentes aún. Sí. O sea, esta es la realidad. O sea, Mariano ha conseguido destruir todo el poder territorial del PP. Mira que algunos lo anunciamos y lo dijimos. Este quiere cargarse el partido para ser el último recurso. El último, sí. Pero... Y luego se irá. El que apaga y después la luz. se irá. El que apaga la luz. El que apaga la luz, pero con una diferencia con tiempo reduce. Íñigo Cabero pagó la luz de su bolsillo. Sí, este la deja de ver. Sí, señor. Es que se ve venir. Y si le sacan un pelícano, después de todo este rumor que hay. Ayer a Pezarena, para liarla, y empezar a... Yo no sé si están haciendo ya la campaña en España, decía que había 6. A las 6. Pero todo es la historia de que cobraban el dinero negro de las comisiones, que se lo pagaban. Y que había recibos. Pero ve, si hay recibos públicos, lo que pasa es que hay otros que no han firmado. Pero vamos a ver, el que más cobraba era Mariano Rajoy, después Soraya Sáenz de Santa María. Pero hombre, ¿y de dónde podía venir el dinero de los sobresueldos si no es el dinero legal? Pues evidentemente de las compañías que pagaban en dinero negro para que les favorecieran. Tuvo que declarar Villarmir. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que Villarmir es tonto y da el dinero al PP porque le cae bien Mariano? Pero hombre, por favor, o sea... La caridad se hace en otro lugar. La caridad, sí. La caridad bien entendida, etcétera. Empieza. Exacto. Sí. Es la Mañana. Es radio. Tiempo con Repsol. Es bastante sencillo y hay cielo nublado en toda España, pero prácticamente no va a llover, salvo algo en Valencia y en Baleares. Y las temperaturas muy agradables. 13 grados ahora en Madrid, 27 grados, ideal para el paseo y tal. Máxima en Murcia, pero 30 grados, también es tal. Y la mínima en Teruel, por fin, existe, sorteando todas las trampas, todas las triquiñuelas, los termómetros trucados. Todo el mundo sabe que desde antes de los romanos, cuando en España hace frío, donde hace más frío es en Teruel. ¿Por qué? Porque estamos ahí, hemos estado siempre. Es más, yo creo que somos los mismos. Somos los mismos. Es que el frío conservó mucho. Antes de los romanos éramos la tribu de los turbuletas. Y les dimos una guerra horrorosa. Y yo, aunque Azaña decía, estoy viendo un grupo escultórico sobre Nuancia, una mujer no mal formada arroja a su hijo a las llamas, otros tal, y he salido con un enorme alivio, porque yo ya de ellos no desciendo, yo desciendo de los romanos. Yo en Teruel tengo mis dudas. En Teruel tengo mis dudas. Para mí que nos pasamos a los romanos por disimular, pero seguimos ahí. Bueno, pues 6 grados en Teruel, así está el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Hola, soy Emilio. Soy taxista desde hace más de 20 años y sé lo importante que es el cuidado y mantenimiento del motor del coche. Por eso, yo no me la juego y utilizo un carburante de calidad como el nuevo carburante Repsol con Neotec, que alarga la vida del coche y reduce el riesgo de averías.
Cuando el coche es tu modo de vida, arriesgarse a tener una avería no merece la pena. Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com. Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa, pero antes, Luis Fernando Quintero, otro producto de ISDE, finanzas. Sí, señor. Para aquellos recién licenciados o aquellos que deseen reciclarse y dedicarse a otra actividad, dedicarse al mundo de las finanzas, tienen una buena oportunidad con el ISDE, Instituto Superior de Derecho y Economía, y su máster en asesoramiento financiero y patrimonial. Conseguirán el certificado para operar en bolsa y además tendrán prácticas en los mejores despachos, bancos de inversión y firmas del sector. Toda la información y política de becas en el 91 126 5180, 91 126 5180 o en la página web www.isdemasters.com. Bueno, ¿y cómo está la mareante situación bursátil? Bueno, la bolsa hay que recordar que ayer bajó casi un 0,8%, que no es mucho, pero sí que bajó del umbral de los 9.500 puntos cuando toda Europa rebotaba ayer. El rebote en el IBEX parece que se experimenta a estas horas, aunque no con mucha fuerza. Se anota un 0,2% en este momento, sigue por debajo de los 9.500 puntos. Hay que decir que los analistas ven más cerca los 9.000 que recuperar los 10.000. Veremos hasta cuándo dura este gap bajista, como se dice hoy. Abengoa es la protagonista de la sesión porque ha confirmado la ampliación de capital, aunque los bancos le han puesto unas condiciones bastante duras a la familia Benjumea. Bueno, solo ha faltado pedirles una libra cerca del corazón a cada uno de los miembros. No sé si entrará la que fue la novia de Alfonso Guerra y madre de su hija Alma. Cierto, que creo que es listísima. Estaban... que era una Benjumea. Había Jesús Llorente, Benjumea. A Bengoa. Sabía que iba a pedir mucho por seguirle financiando. Tanto va el cántaro a la Junta que al final, pues lo que pasa. En fin. Por último, el bono español de 10 años en el 1,98 y la prima en 137 puntos. Bueno, pues muy bien. A ver, ¿qué es esto que suena? Que no veo que suena nada. ¿Tenemos unos Grammy latinos, Laura? Tenemos los Grammy latinos, tenemos a Miguel Bosé, Alejandro Sanz y a Pablo Alborán entre los españoles nominados para la 14ª edición de los Grammy latinos. También se cuelan en estos premios Buica, La Mala Rodríguez y en el apartado de flamenco Diego El Cigala, Vicente Amigo, José Mercé, Estrella Morente, Miguel Poveda y Tomatito. Otros de los artistas latinos que figuran en estas nominaciones son Carlos Vives, Marc Anthony y Ricky Martin, y los Grammy latinos se celebrarán el 21 de noviembre en Las Vegas. ¿Y hay favoritos? Obama hizo un elogio de La Mala Rodríguez enorme. Eso es... No estaría pensando en su señora. Pues tiene una pinta de mala, desde que ha adelgazado, tiene una pinta de mala. Sí, es una mala. Es tu condición, como Michelle. Yo creo que es que al principio era la cara amable, pero no era la verdadera. Y ahora ya estamos viendo auténtica bruja. Es difícil mantener una fachada muchos años. Pero bueno, también para llegar ahí hace falta tener personalidad, ¿eh? Claro. Sí, hombre, no, la personalidad tiene él, que vende alfombras, vamos, más que Felipe de joven. Pero ella tiene el aspecto de ser la que empuja. Sí. Ella lo tiene en un régimen de terror. Bueno. Se le ve. O sea, es un régimen de terror. Yo creo que desde el episodio Beyoncé, no, la clave para mí fue Beyoncé. Dice, bueno, mira, hasta aquí. O sea, hasta aquí, hawaianito, que es que te devuelve. Es que es muy atractivo. Te vas a enterar. Obama lo que es un seductor, un charmeur. O sea, lo que no es un presidente. Pero como conquistador y tal, bueno, y un gran orador, etcétera. Vamos a hacer una pausa, Federico, y enseguida regresamos con Alberto Núñez Feijóo. Sí, si nos dejan las gaitas. Sí, que como... No, las gaitas gallegas. Vale, no, pensé que... No, es que Fraga era un problema. Iba con 3.000 gaiteiros, decía, mis gaiteiros. Y entonces, claro, los gaiteiros eran 3.000. O sea, dice, bueno, aquello era impresionante, vamos, sonaba en el Empíreo, o sea, era tremendo, sí. Tenemos al presidente de la Junta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en el estudio para ir más despacio, pero a usted le queda un año para las elecciones de Galicia. Si no estoy yo mal informado, serían más o menos en otoño
del año que viene, ¿es así? Efectivamente, en octubre del 2016. ¿Y cree usted entonces que va a quedar algo del poder del Partido Popular? Porque en este momento el único que queda de los que ganaron las elecciones con aquellas mayorías absolutas que tiñeron de azul todo el mapa de España, ya solo queda usted. Es verdad que con mayoría absoluta solo quedamos en Galicia, también es verdad en Castilla y León que tenemos un empate técnico a 40 diputados y por lo tanto... Bueno, y en Madrid gobiernan con Ciudadanos, que tampoco es asunto menor, pero suyos, votos de mayoría, la verdad es que solo ha quedado usted. Bueno, solo he quedado yo en el Partido Popular, pero también solo Galicia es una comunidad autónoma con mayoría absoluta en el total de España, ¿no? Y eso quiere decir que efectivamente que en las elecciones últimas municipales y autonómicas pues ha habido unas votaciones no digamos sin antecedentes en otros encuentros electorales en España, porque en ningún gobierno de ninguna comunidad autónoma se obtuvo la mayoría suficiente para gobernar en solitario, y eso, en mi opinión, vuelve a motivar más que nunca el debate sobre una reforma de la ley electoral para darle estabilidad a los gobiernos. El problema es que la estabilidad estaba basada siempre en la predominancia de uno de los dos grandes partidos, el PSOE o el PP. Pero eso parece pulverizado. Entonces, hacer una ley electoral sobre la base de 4 partidos, más todos los partidos antiespañoles nacionalistas, que suman como la quinta o la sexta parte de las Cortes, pues es un poco difícil. Es decir, como mucho tendría que acercarse a la representación de una persona un voto, pero eso en zonas dispersas, por ejemplo, de población dispersa, la ley electoral. Sí. Federico, yo creo que los países que han tenido problemas de inestabilidad, problemas de muchos gobiernos sin agotar legislaturas, me refiero, por ejemplo, el último al caso de Italia, pues el primer ministro socialdemócrata Renzi ha planteado una reforma en la que cuando un partido consigue el 40% de los votos, automáticamente tiene mayoría suficiente para gobernar, ¿no? Y hay otros, los vecinos, nuestros vecinos portugueses, donde es alcalde automáticamente el que encabeza la lista más votada, ¿no? La última propuesta, el texto que ha enviado el gobierno o el grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso, pues es un texto bastante razonable. Aquel partido que consigue el 35% de los votos, con una diferencia de 5 puntos sobre el segundo, pues tiene un plus para mantener la mayoría en la institución. Y en el supuesto de que esto no sea así, pues que se plantee una segunda vuelta, ¿no? Lo que no parece razonable es partidos que consiguen el 44, el 45, hasta el 48% de los votos no puedan gobernar y, sin embargo, estén gobernando todos y cada uno de los partidos que han perdido las elecciones, ¿no? Y, por lo tanto, hemos de buscar una fórmula para dar estabilidad en la España que nos va a tocar vivir en los próximos años. ¿Y por qué no la votación directa? ¿Por qué no la votación directa de alcaldes y de presidentes autonómicos? Y ya está, y el que gane, presidente, y se acabó. Es decir, en lugar de pasar por filtros parlamentarios, que hemos reproducido una situación que lleva inevitablemente a la inestabilidad. Sí, efectivamente. Bueno, esa es otra posibilidad, pero también, aunque sea votación directa, si se unen todos, bueno, dice usted sin pasar por el Parlamento. Bien, claro, bueno, votación directa, es decir, usted se presenta, que se junten todos y presenten un candidato frente a usted, y a ver quién gana, y entonces ya no hay discusión. Quiero decir, ¿por qué no? Esa es otra posibilidad. Es verdad que la reforma en ese caso sería una reforma más profunda, porque el Parlamento ahí ya tendría menos posibilidades de las que acostumbra, pero, en fin, estamos hablando... Y esto lo venimos hablando en el Partido Popular desde el 2008, que lo incluimos en el programa electoral, lo volvimos a incluir en el programa electoral en el 2011, y lo cierto es que lo intentamos consensuar con el PSOE una reforma de la ley electoral, una ley electoral, la actual, la española, que estaba prevista para la transición, en la que no era imaginable que un partido que ganaba las elecciones no gobernase, ¿no? Hoy, si Adolfo Suárez se hubiese presentado a las elecciones, pues el Adolfo Suárez, que fue presidente del gobierno, no lo sería, porque el Partido Socialista pactaría con todos para que no pudiese gobernar, ¿no? Por lo tanto, hemos, digamos que, incumplido el espíritu de la ley electoral española, y creo que después de 40 años la experiencia
aconseja modificar la ley electoral y establecer claramente para que los ciudadanos su voto lo vean reflejado en su alcalde o en su presidente de comunidad autónoma. Y por eso, insisto, me parece que en este momento más que nunca es necesario una reforma de la ley electoral para asegurar la gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones. Don Alberto, pero hay un problema en España que hemos vivido, por ejemplo, con la mayoría absoluta de Aznar, que es que hay una izquierda que no reconoce la mayoría absoluta si no es suya. Y eso lo vivimos, bueno, se vivió en Galicia y en toda España a cuenta de aquella campaña demagógica del Prestige, que luego se alargó con la guerra de Irak y que culminó en la monstruosa manipulación del 11M en esos 3 días infames de la Agitprop que supusieron el desalojo del PP del poder. En estos momentos, las mareas que están sufriendo, por ejemplo, en Galicia, mareas que están producidas por el mismo programa político de Zapatero, desde el Prestige hasta el 11M, pasando por la primera legislatura de Zapatero, que es hay que echar al PP de las instituciones y hay que asegurarse que todos, incluso la ETA y los separatistas, estén en el poder y el PP en contra. Ese movimiento callejero al margen de las urnas, es más, en contra de la legitimidad de las urnas, se ha vivido ya, y creo que además usted lo ha tenido que padecer en bastantes ayuntamientos gallegos, lo estamos padeciendo en Madrid, donde sin ganar, gente de medio pelo que en su puñetera vida ha pagado una vez a la Seguridad Social, está gestionando ayuntamientos con miles de millones de euros de presupuestos y no saben dónde tienen la mano derecha. La izquierda sí. Bueno, ese problema de una estabilidad, cuando la izquierda no acepta esa estabilidad, yo creo que Galicia, que pasa por ser un sitio tranquilo, no lo es tanto, y que usted con todas estas mareas pre-revolucionarias, pues va a tener que hacer frente a un año muy complicado si el PP pierde las generales. Bueno, es verdad que en Galicia en este momento hay 3 ciudades, La Coruña, Ferrol y Santiago. También hay otras villas y otros pueblos en que así ha ocurrido, donde el Partido Socialista ha facilitado el gobierno de las mareas, que es la marca de Podemos en Galicia. Eso es cierto, en Ferrol nos faltaron 2 escaños para la mayoría absoluta, 2 concejales, y el Partido Socialista gobierna con las mareas de Podemos, ¿no? En Coruña ganamos, pero el Partido Socialista votó a favor del candidato de Podemos Mareas en Coruña. Bueno, ¿qué quiere decirse? Bueno, volvemos otra vez, ¿no? Volvemos otra vez a la importancia de que haya un partido, una alternativa al Partido Popular, que tenga una visión de Estado, que respete las instituciones, que sea garante de la Constitución y que haga honor pues al pasado de un partido que fue en la época democrática desde el 78 el partido que más tiempo ha gobernado España, que ha sido el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Bueno, esto se ha perdido. Hoy por hoy el Partido Socialista es un partido, en mi opinión, que ya no es una alternativa de gobierno, sino que es simplemente un partido de la oposición que está dispuesto a pactar con cualquiera para que no gobierne el partido que gane las elecciones, ¿no? Si mañana tuviésemos la oportunidad de poder hablar con un partido socialdemócrata que sea un partido homologable al resto de los partidos socialdemócratas europeos, pues volveríamos a recomponer el mapa político en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y, por supuesto, en el gobierno central, ¿no? Bueno, claro, y si a mí me tocara la primitiva, sería feliz, claro. Sí, pero ahí tenemos otra vez la posibilidad, ¿no? En diciembre, que los españoles tomemos una gran decisión, ¿no? Y es qué queremos para nuestro país. Una vez que hemos superado la recesión económica, una vez que le hemos dado la vuelta al marcador a todos los indicadores económicos, pues ahora tenemos que centrarnos en que esa recuperación económica llegue realmente a todas las familias, sobre todo aquellas que todavía no han encontrado trabajo, y que nos dediquemos a solventar los problemas que todavía nos quedan por solucionar y no entrar en un bucle de ingobernabilidad, de inestabilidad, y en un bucle que sin duda pues va a hacer retrocedernos y volveremos otra vez a ver si podemos o no pagar los sueldos, si podemos o no pagar las medicinas en las farmacias y a empezar una discusión de psicoanálisis en comunidades autónomas para preguntarse si somos o no somos lo que somos, es decir, si somos
o no somos españoles. Este fin de semana lo vamos a ver, ¿no? Quiero decir con ello que yo creo, si no, no podría dedicarme a esto, en mi país, creo en la sociedad española y estoy convencido que en el mes de diciembre de este año, en las elecciones generales, los españoles nos mandarán un mensaje, ¿no? Los ingleses tenían muchas dudas de lo que ocurriría con el primer ministro Cameron y lo cierto es que dieron toda una lección a Europa de estabilidad de sentido común. Pero fíjese, el señor Cameron ha sacado, creo recordar, entre un 33-35% de los votos, ¿no? Tiene una mayoría absoluta aplastante, ¿no? Hoy, con un 33-35% de votos, un candidato del Partido Popular no es alcalde de ningún sitio de España, ¿no? Y, sin embargo, el señor Cameron es el primer ministro de uno de los países más importantes del mundo. Eso ¿no? sucede por una cuestión, y es que España no es Inglaterra, pero pequeño problema. Pero hay una cuestión que es inevitable plantearle a usted. El 20 de diciembre, seguramente, parece que su paisano Rajoy quiere hacer las elecciones. Si el mensaje que le dan los españoles a Mariano es vete a tu casa, Mariano, hay un congreso del Partido Popular y usted aparece como uno de los 2 o 3 candidatos posibles porque no hay más. Bueno, en realidad van a estar usted, Cristina Cifuentes y algún joven que se anime a dirigir el PP, porque no creo que imagine usted a Mariano Rajoy dirigiendo la oposición 6 u 8 años más. Pues si se da todos esos elementos a los que usted se refiere... Que, hombre, viendo las encuestas es bastante fácil que haya un gobierno de coalición de izquierdas y que el PP vaya a la oposición. Es una cosa bastante posible, ¿no? Bueno, es verdad no que... deseable, pero posible lo es. Sí, bueno, pero en todas esas encuestas, al menos en el 90% de las encuestas que conocemos, el PP vuelve a ganar las elecciones. Es verdad... Lo que 24%. Que puede... Sí, bueno... Claro, con eso lo que decía usted, con eso no gobiernas ni una pedanía. Sí, no, pero bueno, yo creo que vamos a jugar el partido, vamos a ver lo que da. Fíjese, ayer pues el Celta le metió 4 al Barça y desde luego el Partido Socialista no es el Barça, se lo aseguro. ¿Yago Aspas le vota a usted? Entonces, ¿a quién? Yago Aspas, que fue el de autor, aparte Norito, ¿le vota a usted? Sí. Quiero decir que los españoles tienen que valorar, y yo estoy convencido que lo van a valorar, ¿no? Que entre todos hemos sido capaces de darle la vuelta a todos los indicadores económicos de nuestro país en tan solo 3 años. Y yo creo que eso es un balance que carismas discutibles o sensaciones positivas o negativas, pero al final los ciudadanos sabemos que tenemos un camino por donde se llega al bienestar y por donde se llega a la seguridad, a la libertad, a la unidad, por ejemplo, de nuestro país, y tenemos un gobierno y un candidato previsible. Y frente tenemos pues esto, al experimento de decir que hay soluciones para todo, aunque nunca se haya solucionado nada, y a un líder del Partido Socialista que me imagino que si no tiene un resultado electoral en este diciembre, pues ya no será el líder del Partido Socialista en la siguiente legislatura, ¿no? Por lo tanto, no me cabe duda, pero lo mismo que Mariano Rajoy no me contesta en mi pregunta. ¿Usted dirigiría, si el partido lo elige, dirigiría el Partido Popular a nivel nacional? Pero mire, con todos los respetos, es que presuponer que el Partido Popular no va a ser el partido mayoritario en las elecciones de diciembre próximo, de verdad, yo es que no planteo esa hipótesis porque insisto, yo creo en el país y en consecuencia no me parece decir, oiga, ¿y qué ocurre en el supuesto de que haya pues un cataclisma político en España y pues encontremos a 2 meses, al señor Iglesias de presidente o de vicepresidente y al señor Sánchez de presidente o vicepresidente? Bueno, pues ante ese cataclismo económico, social y de nación, pues lógicamente ante ese cataclismo había muchísimas cosas que pensar y muchísimas cosas que reflexionar, ¿no? Pero centrémonos en... Pero don Alberto, es que ese cataclismo está en puertas. En Cataluña, este domingo, se van a pegar ustedes un bofetón como no se ha visto desde que
a mi paisano Perico Fernández le atizaba el chino. Y después en las generales todo apunta a una victoria de las izquierdas con los separatistas incluidos. Y en el PP, repito, figuras históricas respetadas dentro y fuera del partido, con acreditada capacidad de votación, con experiencia de gestión, etcétera. Pero si es que solo está usted. Vamos, no es que quiera yo fastidiarle su carrera política, porque cada vez que a uno intentan ascenderlo, nuevamente llega Soraya y lo tritura. Pero la verdad es que se le va a plantear ese problema en enero, lo más tardar, ¿no? Bueno, como dice usted, el domingo va a haber unas elecciones, ¿no? El Partido Popular, su mejor resultado electoral han sido 19 escaños. Sí. Dicen las encuestas que ahora estamos entre 13 y 15 escaños. Bueno, vamos a ver, vuelvo a reiterar. Bien, si yo comprendo que ese éxito es un éxito muy muy mediocre en una comunidad tan importante como Cataluña, ¿no? Pero, en fin, hay otros que lo que están es festejando constantemente sus derrotas, me refiero al nacionalismo catalán, y ya en este caso, ya no al nacionalismo, sino al independentismo catalán. Hay otros que se ponen ganadores a los que siempre han perdido contiendas electorales. Fíjese, en Cataluña y en Galicia hemos mantenido prácticamente el mismo calendario electoral. Ha habido elecciones en el año 2009, 2010, y desde ese año hasta ahora en Galicia se ha celebrado una única elección, en el año 2012, cuando tocaba. En Cataluña llevamos 3 elecciones. Eso sí, convocan elecciones utilizando las competencias que tiene un presidente autonómico que le otorga la Constitución. Pero por no echar al presidente autonómico cuando comete delitos. Si no convocaría elecciones. Si estuviera en la cárcel por sedición, a lo mejor no habría convocado ni estas ni ninguna elección. La cuestión, hace un año que lo llevó a la Fiscalía el gobierno, y todavía en la Fiscalía creo que están peinando la querella. No lo han llamado ni a declarar. El Estado de Derecho tiene sus garantías y tiene sus servidumbres y también tiene sus ventajas. Sí. Pero cuando ahora hemos modificado, para más desde luego, todo el sentido común, la ley del Tribunal Constitucional, algo simplemente para decir, oiga, a este tribunal, que es el máximo órgano jurisdiccional en España, sería razonable que los ciudadanos cumplan sus sentencias. Solo por decir esto, pues hemos sido criticados en todo el país, empezando por el Partido Socialista. Bueno, pero han sido aplaudidos por otra parte del país. No se fijan tanto en los medios, que gracias a su política casi siempre están en contra. No. Y no me refiero a usted. O sea, en la sociedad española las cosas que dicen cuando son sensatas, son sensatas. Pero, don Alberto, hay muchísimas llamadas están llegando de oyentes gallegos y de toda España, porque quiéralo usted o no, laméntelo o no, tema Soraya o no, que es lo natural viviendo en Troya. Bueno, pues, pero hay preguntas concretas, Maite Loureiro, que le hacen a Alberto Núñez de Feijóo oyentes y que son concretísimas, pensando en que el año que viene ya hay campaña electoral y que lógicamente pues hay proyectos de reforma que usted puede hacer. ¿Tiene tiempo para escuchar alguna? Sí, claro que sí. Bueno, pues son muchos los que han llamado sobre esta cuestión que ahora vamos a escuchar, el impuesto de sucesiones, pero bueno, hemos elegido una llamada por ser un poco la más representativa de todas. Me acaba de fallecer mi madre, ahora en septiembre, y ya me fallecieron mi padre y mi hermano hace años. Entonces quería saber si va a arreglar lo del impuesto de sucesiones, porque ya llevo pagando por las mismas cosas varias cantidades. ¿Qué hay de esto? Pues hemos comprometido y estamos elaborando la ley de presupuestos para el año que viene a hacer una rebaja. No puedo anunciar el contenido porque hemos de cuadrar, pero sí una rebaja como nunca se ha hecho en el impuesto de sucesiones en Galicia. Y yo, salvo que usted tenga un caudal hereditario muy alto, yo creo que las personas en el año 2016, la inmensa mayoría de los gallegos no van a pagar el impuesto de sucesiones. Pero el sistema, don Alberto, de bonificaciones que instauró en la Comunidad de Madrid, que es el 99%, ha dado como resultado que en Madrid no se paga impuesto de sucesiones y además que se recauda mucho más por el impuesto de sucesiones. Bueno, entre otras cosas es que ya no cabe un andaluz vivo o muerto más en Madrid. Vamos a tener que poner una frontera porque es que todo el mundo viene a morirse o a heredar a Madrid. Hasta tenemos 1 o 2 puyoles por aquí, por la Castellana. O sea, es decir, pero ¿por qué no hacen, si total no pierden nada con lo que recaudan? Y es una cosa onerosa, es multar a los vivos por los muertos.
Es decir, ¿por qué no van a lo de Madrid como mínimo, sino a la liquidación del impuesto de sucesiones y donaciones? Si es que el resultado, en la experiencia total que es la de Madrid, es positivo. Ya. Es verdad que la capacidad de atracción de Madrid, pues no la tenemos en comunidades autónomas alejadas del centro y alejadas del resto de las poblaciones más importantes de España, ¿no? Y por lo tanto esas capacidades de atracción domiciliaria no las tenemos en Galicia, ¿no? Pero pruébelo con Asturias, a lo mejor. Pruébelo. Sí, también es verdad que en Galicia hemos mantenido una política tributaria, una política de déficit público y de deuda pública que no nos ha ido mal, ¿no? Hemos sido la única comunidad autónoma junto con Madrid que ha cumplido todos los años los criterios de déficit público y hemos sido la segunda comunidad autónoma en la que menos hemos incrementado la deuda pública en los 7 años de recesión, desde el año 2009, ¿no? Y somos una comunidad es verdad, y eso en plena crisis, lo cual demuestra que no era necesario endeudar al Estado, porque usted ha demostrado en Galicia que se podía, gastando menos, no endeudar más a los gallegos del presente y del futuro. Pero el problema es que lo que usted ha hecho, como en Madrid, ¿qué rédito ha tenido? Si luego resulta que el Estado se lo gasta a través del Fondo de Liquidez Autonómica y los que cumplen, como es el caso de Galicia, como es el caso de Madrid, y pocos más, porque no ha habido mucho más, resulta que encima parecen los malos de la película y tienen que poner dinero para los que más han derrochado, que son Cataluña y Andalucía. Ya. Es verdad que es muy discutible todo el ejercicio de solidaridad que con las comunidades autónomas que hemos cumplido, que nos hemos ajustado y que hemos sido exigentes con nuestras decisiones políticas, pero lo cierto es que detrás de esas facturas, detrás de esos pagos pendientes, lo que estaban eran personas, autónomos, empresas, que si el gobierno central no da liquidez, automáticamente hubiesen quebrado y hubiésemos entrado en una quiebra de multitud de autónomos. En Galicia no ha quebrado ninguno. Pequeñas y medianas empresas. Pero en Galicia aquí, desde luego, hemos venido pagando y estamos pagando con una media de 20-25 días. Pero por eso, estas paradojas de la vida, ¿no? Galicia es una comunidad, una nacionalidad histórica conforme a la Constitución del 78, es una comunidad modesta, somos el menos del 6% de la población y en el entorno del 6% del PIB, con una población muy cara desde el punto de vista de servicios públicos, pues tenemos el envejecimiento con todo el noroeste, el más alto de España, y el mayor porcentaje de dispersión, es decir, tenemos que llevar el agua, la luz, el abastecimiento, el saneamiento, los autobuses de los niños a todos los lugares, 29.000 núcleos de población, y hemos acreditado lo que usted ha dicho, ¿no? Que se puede vivir con dificultades, pero que podemos llegar a fin de mes sin necesidad de pedirle un euro a nadie. Por lo tanto, Galicia, desde el punto de vista del autogobierno, es una comunidad solvente y otras comunidades autónomas que quieren ser nación, pues están en pleno proceso de rescate y son incapaces de llegar a fin de mes. Este tipo de paradojas, que son reales, si las explicamos y si hacemos una buena pedagogía y tenemos un relato para el conjunto de los españoles, me animan a pensar que en diciembre de este año la mayoría de los españoles nos van a dar su confianza. ¿Para qué? Pues para darle confianza a España, que es el objetivo fundamental de un político, ¿no? Darle confianza a su país y cuando acabe su mandato poder decir mi país, mi comunidad autónoma, mi ayuntamiento tiene menos problemas que cuando me otorgaron la confianza para ser presidente. Y creo que en este momento, en España, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de prestigio internacional, desde el punto de vista de exportaciones, desde el punto de vista de la solvencia de nuestro país, el presidente Rajoy podrá decir al final de su mandato, esta España es mejor que la España en quiebra que yo me encontré a finales del 2011. Bueno, sabe, don Alberto, no quiero volver a meterle el dedo en la boca por si me muerde, pero el problema es que usted puede decir, yo he pagado a los proveedores y no he aumentado la deuda. Y don Mariano no lo puede decir, porque ha aumentado la deuda del 70% al 100% del PIB. Es decir, que es que usted tiene una hoja de servicios económicamente pues casi impecable. Bueno, o sin casi, bueno, comparado con los demás, linda con lo milagroso. Y ha aguantado, es verdad, con una situación sociológica, la situación de Galicia, que es, como dice, carísima,
dificilísima de mantener un estado de bienestar y lo ha hecho sin endeudar a la gente, porque además pedir, al final ese dinero hay que pagarlo. Pero ¿a usted le pueden creer? ¿Cómo van a creer al presidente del ministro Montoro? O sea, es que... quiero decir que es que hay dos PPs. Hay un PP que cumple el programa del PP y hay un PP que no cumple el programa del PP, ¿no? No, vamos a ver, Federico, yo he incrementado la deuda, es decir, en España no hay una sola administración pública, comunidad autónoma, con competencias en sanidad y en educación que no haya incrementado la deuda. Lo que hemos hecho en Galicia es incrementar la deuda hasta el límite autorizado por el Gobierno, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y hemos cumplido todos los años el déficit público y no hemos acudido ni al fondo de liquidez ni al fondo de proveedores. Nunca han pedido. Sí le hemos claro. Bueno, han estado dentro de la ley, como es lógico y natural. Hemos estado en la ley y no hemos sido un problema para nuestro país. Y creo que si todo el mundo cumpliese con su deber, pues hoy España estaría creciendo más todavía y habría habido menos desempleo, a pesar de que ya estamos en disposición, probablemente a finales de este año, de haber creado pues 600, 700.000 puestos de trabajo. Pero el gobierno español se encontró con una deuda conocida y reconocida y con otra deuda en los cajones. El gobierno español se encontró que el déficit público no era del 6, sino que sobrepasaba el 9. Y probablemente, si imputamos los 60.000 millones bancarios y el déficit tarifario, el déficit eléctrico, estaríamos en el 11% del déficit público. Y además se encontró en que comunidades autónomas, especialmente Cataluña y también algunas del Mediterráneo, pues tenían unas deudas enormes y teníamos dos posibilidades: o endeudarnos para pagar esas deudas y que la economía volviera a fluir, o por el contrario, hacer un corralito en esas comunidades autónomas insolventes y que las empresas empezasen a quebrar con un efecto dominó. Y creo que lo hemos hecho bien, honradamente, y prueba de ello es que cuando entramos la deuda a España se le prestaba a 600 puntos y ayer hemos colocado pues muchos millones de euros a 135, a 139 puntos, ¿no? ¿Qué quiere decir, por lo tanto? Que España incrementó su deuda, sí, ¿para qué? Para pagar las facturas que estaban sin reconocer, pero eso ha producido un efecto solvencia en el resto del mundo y ahora a España, al Reino de España, se le deja la deuda con unos intereses muy bajos. Y además hemos incrementado nuestro Producto Interior Bruto. Por lo tanto, el porcentaje de deuda sobre PIB y el porcentaje de déficit sobre PIB son evoluciones, sobre todo el del déficit sobre el PIB, son evoluciones muy positivas. En fin, somos el país que más está creciendo en Europa. Es verdad que tenemos mucho paro, pero el hecho de ser el país que más crece en la Unión, creo que bien merece la autoestima de los ciudadanos españoles. Bueno, tenemos por último dos preguntas que nos hacen continuamente. Una, aunque ustedes dicen que garantizan la escolarización de los niños en español, lo cierto es que los padres no lo hacen. Es decir, que hay una serie de obstáculos, desde el nacionalismo que torpedea desde los enseñantes la situación, la propia situación geográfica de Galicia. Me parece que una vez estuvimos en una larga entrevista sobre esa cuestión. Las dificultades, que es evidente que no son las que hay en Barcelona, por ejemplo, ahí es porque no quieren, sencillamente. Pero eso es un problema. Hubo hace 3 días una propuesta que ha hecho UPyD y que ha pedido al Partido Popular que lo apoye, igual que la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, que es la garantía de poder usar el español en toda España y acceder a los concursos públicos en igualdad todos los españoles. En Galicia, por la cuestión idiomática y también por el efecto ya disuasor que causa en buena parte de España, en 2/3, no ir a los concursos públicos, lo cierto es que hay poca gente no gallega que vaya a los concursos públicos de Galicia. Y la cuestión escolar, pues para muchos sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Usted sería partidario de que el PP aprobara para toda España, o sea, no en una comunidad, sino para toda España, lo que ha propuesto, garantizando que cualquier español pueda presentarse sin problema de orden lingüístico o en la práctica de origen a cualquier concurso público, que pueda poder escolarizar a sus hijos en español en cualquier lugar de España? Vamos a ver, hoy precisamente, esta pregunta es una pregunta muy pertinente, porque hoy precisamente es noticia hoy que el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de la Real Academia de la Lengua Gallega y ha vuelto a legitimar el texto que hemos aprobado en mi gobierno
sobre el bilingüismo cordial en Galicia. Se ha perdido en consecuencia todas las sentencias que se han interpuesto contra el decreto del gallego y del español, del castellano en Galicia, y hoy tenemos una norma que tiene ya el viso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Bueno, debo decir, parecerá una pregunta amañada, pero la verdad es que no lo sabía. O sea, bueno, me alegro, solo han tardado 3 años, ¿no? Pero bien, vale. Bueno, pues fíjese, tenemos un texto ya que tiene todos los visos de los órganos constitucionales y jurisdiccionales españoles. Y en ese texto lo que decimos es que el modelo gallego es el bilingüismo cordial. ¿Y cuál es el bilingüismo cordial? Aquel que cuando una persona viene del resto de España a Galicia y con sus padres y inicia su residencia en la comunidad autónoma, tiene 2 años de vacatio, 2 años para que no sea examinado de gallego desde el punto de vista de un examen selectivo en el que se puede suspender o aprobar. Va a clases de gallego, pero digamos que no computa esa nota hasta el 3er año. ¿Y por qué esa libertad no se le mantiene toda la vida? ¿Por qué después de 2 años de libertad condicional lo meten preso? Si usted lee, y yo a los señores de UPyD creo que deberían de leerse esta sentencia para que cuando hagan propuestas con visos de legalidad estricta, pues el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, antes del Supremo y antes del Constitucional, nos advirtió 2 preceptos de nuestro decreto que no eran conformes al derecho. Uno de ellos, yo me comprometí a hacer encuestas vinculantes entre los padres para conocer cuál es su opinión en cuanto a la lengua en la que van a enseñar a sus hijos a leer y a escribir. Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia invalidó ese artículo diciendo que eso no es una facultad de los padres y por lo tanto que no puedo hacer esa encuesta vinculante. Es verdad que yo hago una encuesta no vinculante por imperativo legal, pero hago una encuesta y al final hemos decidido que si en la mayoría de un aula los padres quieren que sus hijos empiecen a leer y a escribir en castellano, empiezan a leer y a escribir en castellano en su totalidad en el aula. Pero perdone, don Alberto, su obligación es que eso se haga automáticamente. No tienen por qué votar, ni elegir, ni ser como los listos o los tontos. O sea, es que que plantea UPyD me parece que está muy por encima de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia. La lengua española, que es común de todos los españoles, tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla. Si no podemos escolarizar a nuestros hijos, excepto 1 año o 2 por las zonas bilingües cordiales, que solo es... Los tribunales están intentando garantizar el conocimiento armónico de las 2 lenguas. Pero, en fin, por concretarle ya textos que están contrastados y que son legales y que tienen todos los vistos buenos, pues en Galicia el modelo que hemos utilizado es en infantil, hacemos una encuesta no vinculante por imperativo legal, hacemos una encuesta y si la mayoría de la clase quiere que se aprenda a leer y escribir en castellano, es en castellano. Y en segundo lugar, pues hay un 50% de horas lectivas en gallego y otro 50% de horas lectivas en castellano. Esto es lo que hemos hecho y creo que está funcionando, porque cuando miramos el informe PISA y miramos cómo se valora Galicia desde el punto de vista de comprensión lingüística y capacidades de leer y escribir, pues Galicia está por encima de la media del resto de España, ¿no? Es verdad que hay otras comunidades que están mejor que Galicia, como Castilla y León o La Rioja, pero Galicia está en la banda alta, ¿no? Por lo tanto, el bilingüismo cordial es nuestro planteamiento. Sabemos que eso es legal y no conozco la propuesta exacta de UPyD, pero tengo muchas dudas de que la propuesta exacta de UPyD ante un recurso en comunidades con 2 lenguas oficiales no fuese una propuesta que tuviese que estar modificada. Y eso se lo digo con el conocimiento de llevar 5 años en pleito, sí, porque aquí el texto gallego fue recurrido por todo el mundo y también con la experiencia cuando ganamos en el año 2009, antes de tomar posesión como presidente de la Xunta, una vez ya conocido el resultado electoral y en ese periodo que tenemos de traspaso de poderes, hubo la primera manifestación en Galicia de los nacionalistas en contra de la política lingüística del señor Feijóo, antes de que el señor Feijóo asumiese la presidencia de la Xunta, ¿no? Bueno, por lo tanto, el tema de la lengua lo hemos estudiado y legalmente en Galicia tenemos un texto blindado desde el punto de vista jurídico. Creo que eso, si se puede utilizar como antecedente para formar opinión, sería bueno haberse leído el texto y ver que hay comunidades con 2 lenguas, con un sentimiento de lengua
en Galicia, donde en muchos pueblos la mayoría de los ciudadanos hablan gallego, la inmensa mayoría, pues bien, aquí tenemos un modelo lingüístico que no satisface a los nacionalistas, pero tenemos un modelo lingüístico amparado por el Tribunal Constitucional. Bueno, como son casi las 10 y usted tendrá que preparar y tendrá que ir pensando... Yo tengo que entrar en la reunión del gobierno de los jueves. Bueno, nada más lejos de mi intención que impedirle que gobierne Galicia. O sea, bueno, muchísimas gracias, don Alberto, y volveremos a hablar, porque como esto de España va a gran velocidad y me parece a mí que su paisano Mariano va a dejar un hueco muy grande, pues quiera o no quiera, va a tener que hablar de España. Bueno, pues usted anime también a la gente a que cuide su país, a que cuide España. Sí. Y a lo mejor tenemos que hablar menos. A mí me gustaría hablar de la España otra vez del crecimiento y de la España de las libertades, ¿no? Porque lamentablemente estos meses que estamos viviendo después de las autonómicas y municipales no es desde luego el mejor periodo en los 40 años últimos de nuestro país. Probablemente sea de los peores periodos. Bueno, muchísimas gracias, don Alberto Núñez Feijóo. Un abrazo, muchas gracias, de verdad. Hasta luego.